Hola mis hermanos, Dios me le bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Nueva vez por aquí con ustedes su hermana Ibelice Corsino Ross. Hace tiempo que no nos veíamos, unas cuantas semanas, yo estaba un poco enferma, pero gracias a Dios aquí estamos. Y vamos a empezar de inmediato con el capítulo 7 de Génesis, donde se habla del diluvio, pero primeramente vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo 6. Primero vamos a empezar en el capítulo 5, donde vemos el desarrollo de la descendencia de Set. Ya hablamos anteriormente del capítulo 4, donde ya a partir del versículo 6 16 del capítulo 4 vemos el desarrollo de la descendencia de Caín. Y también vemos cómo la descendencia de Caín a través de Lamec, que era su quinto descendiente, refleja un carácter igual al de Caín, un carácter criminal, asesino, rebelde, orgulloso y adúltero, porque vemos que él es la primera persona que empieza adulterando la sagrada ley de Dios y tiene dos mujeres, Ada y Sila. Entonces, viendo que él decide rebelarse contra Dios, también nos damos cuenta que él dice que si Caín era vengado 7 veces, él iba a ser vengado 70 veces 7. Eso quiere decir que iba a ser vengado siempre y que todas sus generaciones que nacieran después de él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y todo lo demás, iban siempre a tener su corazón lleno de odio y de rencor e iban a estar vengando su muerte. Esto es algo fuerte y eso nos deja saber exactamente qué tipo de carácter tenían los descendientes de Caín. Y para colmos vemos que los dos linajes se mezclaron al ir creciendo los dos linajes en medio de la tierra. ¿Qué pasa? Que el linaje de Caín estaba en la parte llana de la tierra en Mesopotamia, pero el linaje de Set estaba en la parte montañosa de la tierra, pero al ello ir creciendo y multiplicándose, pues los dos linajes al final se unieron. Entonces nos damos cuenta que en el capítulo 6 es lo que dice el Señor. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces nos damos cuenta que los hijos de Dios venía siendo el linaje santo y puro de Set. Y las hijas de los hombres eran representadas por Caín, el linaje impío, el linaje rebelde de los descendientes de Caín. Entonces vemos que en el versículo 3 el Señor está muy disgustado y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus años o sus días 120 años. Nos damos cuenta que aquí el Señor le puso un stop a la vida del hombre, porque por la rebeldía del hombre vemos que el hombre es quien decide hacerse daño de manera constante y el hombre decide ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando vemos y analizamos el linaje de Caín, nos damos cuenta que Caín quería servirle al Señor. Lo vemos en el capítulo 4, cuando empieza el capítulo 4. Él le llevó al Señor frutos de la tierra y el Señor dejó claro que era un cordero, porque ese cordero iba a representar el plan de la redención, que iba a venir, ese libertador del cual el Señor le habla en el capítulo 3 a Adán y a Eva, de ese libertador que iba a venir, ese libertador que lo iba a libertar del pecado y donde el Señor le hace túnicas de piel a través de estos dos corderos que son muertos y que es evidente que era un simbolismo de ese libertador que iba a vestirlo con la justicia a través de su sangre una vez el libertador fuera muerto en la cruz del Calvario, el cual era Cristo. Y por lo tanto, ellos tenían que transmitirle a su descendencia tanto los hijos de Caín como los hijos de Set. Y así esto se le fue transmitiendo, pero resulta que Caín decidió servirle a Dios de la manera que él creía que podía servirle. Entonces vemos que él se le aparece con lo que él sabía trabajar, con frutos de la tierra, y tenía que llevarle, al contrario, era un cordero como lo hizo Abel. Y como la maldad de Caín, eh, él veía que
que Abel era obediente a la palabra de Dios, era obediente a lo que sus padres le habían transmitido en la obediencia y en el amor al Creador, nuestro Dios, y a obedecer cada mandato que Dios había dejado estipulado en su palabra. Entonces, la bondad y el amor y la obediencia de Abel reflejaba en Caín. Cada vez que él veía a Abel, sabía que su conciencia se molestaba porque la bondad y la pureza de Abel le mostraba a él su propia maldad. Y por eso él no soportó la bondad, el amor que reflejaba Abel, y él terminó matándolo por la envidia que sentía, porque la bondad de Abel le hacía sentir que él era malo, le hacía sentir que él era desobediente y rebelde, que él era diferente a él, y por eso lo mató, para sentir que ya no iba a tener una conciencia que lo acusara cada vez que veía la justicia delante de él, que era Abel, la obediencia. Entonces vemos que inmediatamente el Señor levanta otro Abel, que viene siendo Set. Le da un segundo hijo, del cual sale este linaje santo. Entonces vemos que aquí, al ello mezclarse, el Señor le estipula la edad e inmediatamente el Señor dice que va a raer de la tierra a todo ser humano desobediente y que no quiera reconocerlo como su Salvador, como su Creador y como su Salvador en un futuro inmediato que íbamos a ver. Entonces vemos que el único que el Señor encuentra del linaje de Set es a Noé, el único que encontró justo, y por lo tanto el Señor llama a Noé y le encomienda una misión de hacer un arca, y esta arca representaba el plan de la salvación en el cual Cristo en un futuro iba a venir a la tierra a desarrollar. Ese plan de la redención consistía en creer en el Hijo de Dios que iba a venir a la tierra. Pues por lo tanto, esa arca que se hizo tenía una sola puerta que representa a Cristo, que lo vemos en el capítulo 10 de Juan, que es la puerta de las ovejas. Tenía esa sola puerta y todo el que quería salvarse en el arca tenía que entrar por esa puerta. Todo el que quería que le entrara luz tenía que mirar por la ventana, porque había una sola ventana que daba luz a toda el arca. Pues por lo tanto, tanto la ventana como la puerta representaban tanto al Padre como al Hijo. Y el que entraba a esta arca, bueno, pues iba a tener vida, como la tuvo Noé y todos sus descendientes, que por cierto eran 8, y toda la demás raza humana, todos fueron completamente muertos a través del diluvio. Todos quedaron sumergidos bajo las aguas. ¿Por qué? Porque eran personas desobedientes, eran personas que no tenían ningún amor por Dios y no lo reconocían como su creador. Y como no lo reconocían como su creador, no podían estar en medio de su creación. Eso quiere decir que ellos no pertenecían a la creación de Dios, aunque Dios mismo lo había hecho. Pero al ellos negarlo como el Dios creador, ellos fueron extirpados y desaparecidos de la tierra. Pues como estuvimos hablando, Dios le da a Noé unas medidas del arca para que él prepare esa arca. Esa arca, como ya hemos dicho, representaba al plan de la redención. Entonces, vemos aquí que el Señor dice que iba a hacer esa arca, que la iba a cafaletear por dentro, es decir, le iba a poner brea, que es un cemento negro con el que se le pone a las calles. Dice entonces, la iba a calafatear y que le iba a poner esa brea por dentro, por fuera, perdón. Por dentro y por fuera, dice, y de esta manera, dice, la harás de 300 codos de longitud el arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Entonces, estos 300 codos de longitud, es decir, de largo, representa tanto al Padre, al Hijo como al Espíritu Santo. Y esos 50 codos de alguna manera también representan al Padre y al Hijo, y esos 30 codos de altura representan también a la deidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y así podemos seguir yendo simbólicamente hablando de lo que representa el arca, que representa a la deidad divina, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice que tenía una ventana, el arca, que acabara en un codo de elevación por la parte de arriba y que pondrás en la puerta y pondrá la puerta del arca a su lado y le hará piso, bajo, segundo y tercero. Y aquí podemos ver de nuevo primero, segundo y tercero, que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así aquí vemos la deidad divina formada en el arca. Entonces dice, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Dice acá. Dice, me estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca tú, tu hijo, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, de toda y cada especie, meterá en el arca, para que tengan vida contigo, y macho y hembra serán. Entonces vemos aquí que el Señor quería que Noé metiera macho y hembra, aparte de que ya él estaba con su mujer, sus 3 hijos, cada uno tenía su mujer, y era obvio de que de estas 8 personas, iba a salir luego del diluvio toda la generación que estamos hoy en la tierra. Maravilloso, mis hermanos, ¿verdad? Todo esto es sumamente maravilloso. Entonces dice que de cada ave de su especie y de las bestias según sus especies y de todo reptil de la tierra y sus especies, de cada uno iba a tomar 2. Dice que iban a entrar con él en el arca, dice, para que tengan vida. Y tomó contigo, dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Es decir, el Señor dice para ellos, refiriéndose a los animales. Dice, y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces dice, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces vemos aquí que el Señor le mandó a entrar 7 parejas, de las parejas saludables y buenas, es decir, de la carne animal que se podía comer, porque había una pareja, que ustedes lo ven, lo podemos leer, de animales impuros. Una pareja de cada especie era que se iba a entrar, y 7 parejas de cada especie de la que se podía comer. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, porque debemos de saber que en la tierra, desde que se creó por Dios, hay animales que nunca se han debido comer, como el cerdo. Esa carne es inmunda, lo dice aquí en Levítico 11. Esa carne es inmunda, y por medio de ella también vemos el endemoniado de Gadareno, que por vía de esos cerdos entran los demonios a estos cerdos. Entonces es obvio que si nos ponemos a analizar de qué se trata el cerdo, sabemos que vive en medio de la suciedad y en medio de la posilga, donde viven los microbios y donde todo es negro y oscuro y sucio y hediondo. Entonces nos damos cuenta que en este tipo de animales es que habitan los demonios, y por eso Dios en la Biblia hace ver esta carne como carne de ratón. Lo podemos ver en Isaías 65 y 66. Podemos leer esos 2 versículos y vamos a ver que esa carne el Señor la llama como carne de ratón, y que las personas que comen este tipo de carne, que se alimentan de este tipo de inmundicia, pues lamentablemente el Espíritu de Dios no puede habitar en estos cuerpos, porque está escrito, y si el Señor lo dice escrito, nosotros debemos de obedecer. Y ese es el problema, que nosotros como sus hijos tenemos
miles de religiones, somos cristianos, pero sin embargo no acatamos la palabra de Dios de acuerdo a como está escrita. Y el Señor quiere que acatemos su palabra según está escrita, sin quitarle ni ponerle a su santa palabra. Pues seguimos acá en el versículo 6 del capítulo 7, donde dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la faz de la tierra. Dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, 8 personas. Podemos empezar a analizar, mis queridos hermanos, ¿qué cantidad de personas fueron las que se salvaron en aquellos tiempos? Fueron 8 personas y por 8 personas el mundo se terminó de procrear, es decir, de desarrollar nueva vez. Y otra vez cuando el Señor venga en su gloria por segunda venida, por segunda vez, es triste, mis hermanos, pero la cantidad de lo perdido va a ser enormemente grande. Y por eso es que estamos aquí hoy hablando de la palabra de Dios. Por eso es que estamos aquí hablando de la manera clara y pura y precisa de la palabra de Dios, para que la podamos entender mucho mejor. Yo sé que hay muchas personas de otras religiones y denominaciones que ven estos videos y por eso con amor, con respeto, con cariño, le hablo de la palabra clara y pura que muchos de ustedes no terminan de entender porque sus pastores y pastoras no terminan de hablarle en detalle de lo que se trata verdaderamente la palabra de Dios. Ahí yo le dejo en mis enlaces, en el canal de YouTube, ahí están todos los videos donde empezamos desde el capítulo 1 de Génesis, donde ustedes pueden entrar a escucharlo, porque está muy interesante. Todos estos capítulos lo hacemos de manera abierta y detallada para que lo podamos entender con la gracia y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos el versículo 8 dice que de los animales limpios, de cada animal es limpio, ¿verdad? Como las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra y de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra como Dios mandó. Entonces dice en el versículo 10, y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Mis hermanos, ¿ustedes se han preguntado por qué todo se menciona con el número 7? Porque este número representa la plenitud de Dios. Este número está conformado por la presencia y la plenitud y la eternidad de Dios. Y por eso lo del séptimo día, que es sábado, y que Dios nos manda a encontrarnos con Él en ese día. Porque 6 días, haciendo un paréntesis, hablándole de este pedacito, haciendo este paréntesis, el Señor nos manda que nos encontremos con Él este día santo, porque es el único día que está estipulado en la Biblia para que nos encontremos con Él y podamos descansar y podamos traerle todas nuestras cargas y todas nuestras vicisitudes y situaciones y problemas que podemos pasar durante los 6 días de trabajo que el Señor nos regala. Sabemos que todos los días podemos orar y podemos traerle nuestras situaciones al Señor. Todos los días podemos predicar, podemos hablarle a los hermanos del amor de Cristo, pero lo hacemos, pero no en la magnitud y en la profundidad que debemos. ¿Por qué? Porque tenemos 6 días para trabajar. Y como tenemos 6 días para trabajar, el Señor dejó estipulado el sábado para que nosotros ese día solamente lo cojamos para hablar de su palabra, para visitar a los enfermos, para ir a los hospitales, para ir a las cárceles, para predicarle a la persona en las calles, en los pueblos, en todas partes, para ir a la iglesia, para encontrarnos con nuestro Dios y para glorificar el nombre de Dios en grande a través de la obediencia que Él vea que tengamos cada día, o mejor dicho, cada sábado que nos quedamos de encontrar con el Señor. Mis hermanos, es muy importante que entendamos el tema del sábado, porque el tema del sábado en un futuro va a ser un tema muy especial, va a ser el tema del desenlace de el bien y el mal, va a ser el tema del desenlace entre la obediencia a Dios y la
desobediencia a Dios. Ese va a ser el punto crucial, el parteaguas de la raza humana para decidir si obedecen a Dios o a la ley de los hombres, la que han impuesto los hombres, que es de alabar y de glorificar a Dios en otro día que Él no ha dejado estipulado en su palabra. Bueno, diciéndole estas palabras, vamos a seguir en el versículo 13. Dice, en este mismo día, dice, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé y Sem, Can, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con el arca, dice, con él en el arca. Dice, ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domésticos según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según sus especies y toda ave según sus especies y todos los pájaros de toda especie vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Algo que podemos ver, mis hermanos, es que los animales salieron de toda la selva, de todas las montañas, y vinieron sin que Noé los llamara. Ellos vinieron de 2 en 2, obedecieron. Si nos ponemos a estudiar el tema de la creación, el texto de la naturaleza, nos damos cuenta que los animales sí obedecen a Dios creador. Los animales escucharon la voz del Dios creador que los creó a ellos y vinieron de 2 en 2 y entraron en el arca sin que Noé saliera a buscarlo, porque Noé no podía salir a buscar los animales. Pero a Dios ellos escucharon la voz de su creador y entraron en el arca. Entonces dice aquí que vinieron, dice, pues Noé en el arca, ok, dice que vinieron de 2 en 2 y en el 16 dice, y lo que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová, dice, cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? No fue Noé quien cerró la puerta, fue el mismo Jehová quien cerró la puerta del arca. Entonces, esto nos hace ver, nos hace entender que esa puerta jamás se iba a poder abrir. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Apocalipsis 3, yo dejo una puerta abierta para ti. Yo la abro y yo la cierro. Entonces, ahí nos damos cuenta que el Señor iba a dejar una puerta abierta en el futuro a través de esa doctrina maravillosa que Él nos iba a traer. Y iba a haber una puerta que se iba a cerrar, que esa misma puerta que se cerró, ¿para quién? Para los rebeldes. ¿Por qué? Bueno, porque esos rebeldes iban a intentar de seguir amando y sirviéndole a Dios de una manera que ya había caducado. Entonces, que es a través de las obras, a través de la ley, cosas que el Señor, una vez vino Cristo, quería que le obedeciéramos a través de la obediencia y de creer que hemos sido salvos por gracia en esta tierra, pero al nosotros ser salvos por gracia, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a obedecer a Cristo por amor. Y esos 10 mandamientos que vemos que Él lo guardó, lo vivió y lo metió en práctica en el Nuevo Testamento, bueno, pues nosotros lo vamos a hacer también. ¿De qué manera? Ahora lo vamos a hacer de manera espiritual. Vamos a vivir en comunión con Dios para que Él nos dé la fuerza, el poder de nosotros guardar su mandamiento, tanto espiritual como de manera práctica en nuestra mente, en nuestro corazón, pero lo vamos a poner en práctica porque es lo que nos hace ver como unos verdaderos cristianos. Pues seguimos en el versículo 17, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la faz de la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre toda la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre toda la faz de la tierra, y el arca flotaba sobre las superficies de las aguas, y las aguas subieron mucho pues sobre la tierra, y todo monte alto que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos por las aguas. Dice, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Es decir, que lo que pasó aquí fue algo terrible, fue algo muy terrible, porque después que las aguas crecieron y taparon todos los montes, después crecieron 15 codos más. 15 codos, vamos a hacer más o menos un cálculo de que fueron unos casi 15 metros de altura, unos 13 metros de altura más o menos. Eso fue lo que vino subiendo de 13 a esos 15 codos. Entonces, si lo convertimos en metros,
deben de ser algunos 12 a 13 metros. Bueno, pero ya ustedes más o menos pueden hacer el cálculo y se darán cuenta cuánto fue que subió en realidad para nuestros tiempos, porque en aquellos tiempos eran 15 codos y 15 codos era menos de 1 metro. Y como era menos de 1 metro, bueno, pues entonces tenemos que calcular que eran más o menos entre 12 o 13 metros de altura que creció el agua sobre las montañas. Entonces dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre y todo lo que tenía aliento de espíritu murió en toda la faz de la tierra, según lo que cuenta la Biblia. Dice, así fue destruido todo ser viviente que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra y del cielo, y fueron raídos, y quedó solamente Noé y lo que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días, estamos hablando que duró lloviendo 3 meses, 3 meses y 3 meses no, 4 meses, casi 5 meses, 5 meses duró lloviendo, porque 5 por 30 son 150. Duró lloviendo, es decir, lloviendo, verdaderamente lloviendo a canto, duró 5 meses. Después empezó un conteo regresivo para que la tierra se tragara el agua y también se fuera al mar. Entonces, cuando se dice aquí que duró 150 días, entonces nos damos cuenta de que fue una gran catástrofe, que no hubo animal que se salvara, no hubo persona que se salvara, nada se salvó. Ellos tardemente o tristemente vinieron a darse cuenta tarde de que la prédica de Noé, los 120 años que Noé duró predicándole, era una advertencia sobre el juicio de Dios que iba a venir a la tierra. Mis hermanos, ¿y qué vemos hoy? ¿Qué podemos diluir, discernir a través de este símbolo que el Señor nos deja en la Biblia, de aquello que pasó, que fue algo real, el diluvio, y que va a volver a pasar en nuestros días, al final de nuestros días, al final de todos estos tiempos, y va a volver a pasar no en agua, sino en fuego, porque aquí en esta tierra será formado el infierno, que todavía ese otro, el infierno no existe. El infierno va a existir, porque mis hermanos, si el infierno existiera, ¿a qué viene Dios? A hacer juicio a los hombres. Entonces tenemos que saber que el juicio, que el infierno todavía no existe. Existe un lugar de tormento donde las almas que se han muerto en rebelión con Dios, pues están en ese lugar que solamente Dios sabe. Pero no existe un infierno en sí, no existe una hoguera donde las almas se estén quemando, no, porque entonces tendríamos un Dios malo, un Dios muy, muy severo y muy terrible. Y nuestro Dios, al Dios que le servimos, es un Dios lleno de amor, un Dios compasivo, un Dios lleno de ternura y de longanimidad y de benignidad, es decir, de generosidad hacia sus criaturas que somos nosotros. El día del juicio el Señor sí va a crear una vez el juicio esté terminado y cada quien haya decidido de qué parte estar, si del bien o del mal. Recordemos que en Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 15, el Señor dice, mira, yo te dejo el bien y el mal para que elijas. Y el Señor dice, elige la vida, elige el bien para que vivas. Y cuando Él dice, elija el bien para que viva, ahí mismo podemos ver más abajo que Él habla de los 10 mandamientos. Es decir, si queremos vivir, vamos a vivir los 10 mandamientos como lo vivió Cristo, en obediencia y en amor, sirviendo y amando a su prójimo, amando a sus hermanos, amando a todos, porque todos son nuestros prójimos. Después que dejamos ser nosotros mismos, papá, mamá, hermano, primo, hermana, sobrino, tío, el vecino del lado, el de frente, el de lejos, el de cerca, todos son nuestro prójimo. Y por eso Dios quiere que nos amemos unos a otros, que nos respetemos con dignidad, que
que nos amemos, que no guardemos rencor, que no nos envidiemos, que nos ayudemos. El que no tenga, ayude al que no tiene. El que tiene, que ayude al que no tiene. Y que el amor es lo que debe de prevalecer en medio de la tierra con los hijos de Dios, los que han decidido obedecerle. Mis hermanos, vamos a dejar este tema hasta acá. Vamos a seguir con el capítulo 8 más luego. Espero que sea pasado mañana, porque estamos un poco atrasados con estas escrituras, pero vamos a seguir haciéndolo en el orden cronológico de la Biblia. Yo espero que a través de estos versículos, este capítulo que hemos leído, haya sido de bendición para sus vidas, esperando que nuestro Dios sea la guía y el motor de cada uno de ustedes, que derrame miles de bendiciones en cada uno de ustedes y de sus hijos y de toda su familia, que el que esté enfermo pueda ser sanado, que el que no tenga trabajo pueda conseguir un empleo y que el que tenga problema espiritual pueda acercarse a Dios y que Dios le dé luz y entendimiento para entender a su palabra y pueda tener gozo y paz en medio de su corazón. Mis hermanos, muchas gracias por este momento y por darme estos minutos de su tiempo. Que la paz de Dios sea con ustedes y nos vemos en una próxima entrega. Hasta aquí se despide con amor, con respeto y cariño su hermana en Cristo, Ibelice Corsino Ross. Hasta pronto. Dios le bendiga.